Doctor, buenos días. Hoy voy a exponer mi monografía que el título es Obstrucción intestinal. Bueno, en el capítulo 1 tenemos la introducción, pues se dice que esta es una entidad clínica conocida desde la antigüedad y fue observada y tratada por Hipócrates, ¿no? La primera intervención registrada fue realizada por Praxágoras en el año 350 a.C. Pues este trabajo está desarrollado básicamente mediante el análisis y síntesis conceptuales en bases a revisiones bibliográficas. La estructura del siguiente trabajo va a presentar 4 capítulos, en donde el primer capítulo pues es la introducción, el segundo capítulo ya se habla de los objetivos, en el tercer capítulo se habla ya de la obstrucción intestinal en sí, y finalmente en el último capítulo pues son las conclusiones de este trabajo. Acá tenemos los objetivos planteados en el presente trabajo, que son 3, y ya hablando en sí de la obstrucción intestinal, pues esta patología no es una entidad clínica, pues conocida desde la antigüedad, como ya lo había manifestado, ¿no? Constituye los cuadros quirúrgicos urgentes que se observan con más frecuencia en la práctica clínica. Esta pues es una detección parcial o total del tránsito del contenido intestinal. Lo vamos a clasificar en 3. Pueden ser según su patología, según su nivel de obstrucción y según su forma clínica. Según su patología, aquí vamos a tener que puede ser mecánico o funcional. Mecánico si proviene de una obstrucción intestinal orgánica, y funcional pues cuando es el resultado de una alteración de la motilidad intestinal sin una obstrucción orgánica. Ahora, según el nivel de la obstrucción, pues vamos a tener alto y bajo. Alto va a ser cuando el sitio de la obstrucción se siente en el duodeno y las primeras asas del yeyuno ilion. Y bajo, pues cuando se asienta en las últimas asas del yeyuno ilion o el colon. Y vamos a tener según su forma clínica, que puede ser evolutiva y crónica. Evolutiva va a ser cuando la obstrucción es aguda, cuando se instala bruscamente, y crónica, pues si se instala de forma progresiva. Ahora, dentro de su patogenia vamos a tener 2, hilio mecánico y el hilio funcional. Dentro del hilio mecánico vamos a tener 3. Puede ser una patología intrínseca, como por ejemplo pueden ser los tumores, patología extrínseca por adherencias y una obturación de la luz intestinal, como vemos acá, con una obstrucción. En el hilio funcional, pues esta se dice que la motilidad intestinal es un fenómeno complejo, que va a depender de qué, de factores neurales, humorales y metabólicos. Pues se dice que el hilio funcional, ¿no? Va a clasificarse según una alteración motora, difusa o localizada. Se dice que la peritonitis generalizada, los traumatismos vértebro-medulares, la enterocolitis y el postoperatorio normal son estas causas de hilio funcional difuso, ¿no? Que van a afectar simultáneamente al estómago, al intestino delgado y al colon. Y la pseudoobstrucción intestinal, como el hilio regional inflamatorio, se producen por una alteración motora localizada pues, en el segundo segmento intestinal. Ahora, hablando de la epidemiología, se dice que la obstrucción intestinal mecánica es la más común, ¿no? De cirugía abdominal de urgencia. En el intestino delgado, las más comunes van a ser las adherencias o bridas y van a estar seguidas por las hernias internas o externas y los tumores. En el colon, el más frecuente es el carcinoma, seguido por la diverticulitis, el fecaloma y el búlbulo simoideo. Y en la pseudoobstrucción de intestino delgado es de observación excepcional. Ahora ya hablando de la fisiopatología de la obstrucción intestinal, acá vemos una imagen, ¿no? Se dice que la consecuencia inicial del hilio mecánico va a ser la dilatación del intestino proximal al sitio de obstrucción por acumulación de líquido intestinal y de aire deglutido. La mucosa intestinal dilatada va a perder su capacidad para absorber líquidos y va a aumentar su secreción intraluminal, ¿no? Esto va a crear un círculo vicioso que va a conducir a una dilatación intestinal progresiva con pérdidas cada vez mayores de líquido extracelular. Entonces, a este secuestro del líquido intraluminal se le van a agregar sobre todo oclusiones altas, pérdidas abundantes de líquido por vómito. Y las consecuencias finales, pues, van a ser
deshidratación, trastornos metabólicos diversos, hipovolemia y también puede ser eventualmente shock. Las gravedades de estas complicaciones van a depender en gran parte del grado de la obstrucción y de la rapidez de su instalación. Está demostrado, se dice que a las 24 horas de una obstrucción aguda completa del ilio, ¿no? Más del 50% del volumen plasmático ha sido secuestrado en el intestino o ha sido perdido por vómitos. Ahora, según el nivel de la obstrucción, las pérdidas de volumen van a diferir tanto en su composición, en su volumen y también en su composición electrolítica. Entonces, por ello vas a ver diversas consecuencias metabólicas. Ahora, hablando de una estrangulación, pues la consecuencia final de esta va a ser la perforación y estas van a agravar significativamente el desequilibrio hemodinámico y metabólico de la obstrucción intestinal. Ahora, en el diagnóstico, no, pues en el diagnóstico de esta enfermedad, pues se dice que se va a basar en el interrogatorio, en un examen físico completo. Acá va a estar incluido el tacto rectal, no, también la sospecha clínica puede ser confirmada por radiología, por ecografía o por tomografía computarizada. Ahora, los signos y síntomas más frecuentes de la obstrucción intestinal, ¿cuáles van a ser? El dolor, los vómitos, distensión abdominal y cambios en el ritmo habitual de la catarsis. El dolor, pues se dice que esta se va a presentar en forma intermitente con características de cólico. O sea, va a ser de comienzo brusco, progresivo y aumento de la intensidad durante varios minutos. Y también el cese va a ser tan brusco igual que el comienzo. Ahora, los vómitos, pues el tipo de vómito y su cantidad van a variar según el nivel de la obstrucción. Las obstrucciones altas, pues se van a caracterizar porque son vómitos frecuentes y abundantes de tipo bilioso. En cambio, en las obstrucciones bajas de intestino delgado, el color de los vómitos va a ser amarillento, oscuro o marrón. Vómitos fecaloideos se llama. Ahora, la distensión abdominal, el grado de distensión abdominal también va a variar, pues según el tipo de la obstrucción, ¿no? Es mínima o no existe en las obstrucciones muy altas, no va a existir la distensión abdominal. Ahora, hablando de los cambios y de los cambios en el ritmo de la catarsis. ¿No? Ahora, en el laboratorio, pues el laboratorio se dice que las alteraciones del ionograma son casi constantes en la obstrucción intestinal. Se dice que el potasio está aumentado en el 50% y en el 50% también va a estar disminuido, 50 a 50. El cloro también se va a encontrar disminuido y la hipernatremia en el 24%. Ahora, hablando de la radiología convencional, se dice que vamos a tener dos tipos: radiologías simples, que van a ser aquí los signos característicos de la obstrucción. Estas nos van a mostrar hallazgo de gas intraintestinal y presencia de niveles hidroaéreos. Y en la de contraste, pues se dice que estos tipos de para estos diagnósticos está solamente en las obstrucciones muy altas, como por ejemplo de duodeno y yeyuno proximal. Ahora, en la ecografía, se dice que la ecografía, pues, se dice que esta va a ser utilizada para obstrucciones altas, ¿no? Es especialmente utilizada para obstrucciones altas, como por ejemplo del duodeno o yeyuno proximal. Y también en la identificación de asas encarceradas con vólvulos o no. Y la tomografía computarizada, que es útil para asas encarceradas también y vólvulos. Ahora, en el tratamiento, pues se dice que las medidas iniciales van a incluir la restitución de las pérdidas electrolíticas, la corrección del equilibrio ácido-base, la descompensación intestinal por sonda. Y también tenemos oportunidad y táctica quirúrgica. Se dice que la cirugía de urgencia va a estar indicada en las obstrucciones mecánicas con asa cerrada o encarcerada o volvulada. Se dice que el tratamiento inicial no quirúrgico de una obstrucción mecánica debe implantarse cuando se sospecha ya de adherencias o bridas. Y las obstrucciones mecánicas simples de instalación crónica igualmente también pueden ser tratadas al comienzo en forma conservadora. Esto nos va a permitir pues, realizar todos los procedimientos diagnósticos indicados y también mejorar por completo las condiciones clínicas del paciente y también para efectuar una cirugía en forma ya casi de forma electiva. Ahora, dentro de las etiologías específicas de la obstrucción intestinal, pues se dice que existe un grupo de patologías que solo se manifiestan clínicamente por obstrucción intestinal. Se dice que las adherencias y las bridas
y la pseudoobstrucción intestinal son las más importantes y las más frecuentes en el adulto. El vólvulo primario y los besuares van a constituir las causas menos comunes. Ahora de las adherencias híbridas, pues hablando solamente lo más básico, pues se dice que es la causa más frecuente de obstrucción mecánica en el intestino delgado, ¿no? Estas se van a obstruir el intestino por angulación de una o más asas. La indicación quirúrgica por adherencias o bridas puede plantearse en el postoperatorio inmediato o alejado de cualquier laparotomía. Hablando de la pseudoobstrucción intestinal, pues se dice que esta va a ser un síndrome clínico de causas múltiples y de patogenia desconocida. Se ha observado en asociación con enfermedades cardiovasculares, con trastornos electrolíticos, con enfermedades neurológicas y enfermedades que afectan el músculo liso intestinal. Pues aquí vamos a tener la conocida, el síndrome de Ogilvy, ¿no? Que es una pseudoobstrucción colónica aguda. Pues esta va a ser una obstrucción funcional aguda del colon, transitoria y reversible cuando el tratamiento es oportuno y adecuado. Se van a manifestar clínicamente, ¿por qué? Por una distensión abdominal, ¿no? Y se dice que la inmediata descompresión por colonoscopía del colon derecho, pues es el tratamiento de elección para esta patología. Y hablando del vólvulo primario, pues se denomina vólvulo primario a la rotación en torno a su mismo eje, ¿no? Del intestino delgado. Aquí también el tratamiento, pues, es la cirugía ante sospecha de vólvulo intestinal. Cuando existe ya isquemia irreversible o necrosis, pues se va a realizar una resección, porque esto es indispensable ya. Se presenta clínicamente como un hilio mecánico y se dice que los métodos diagnósticos vamos a tener la ecografía y la tomografía, ya que estos van a tener un alto valor muy especial. No, ahora hablando ya de los besoares, estos son masas compactantes que ocupan parcial o totalmente la luz del intestino, ¿no? La imposibilidad de triturar o digerir adecuadamente los alimentos, estos van a generar, y el tratamiento, pues también la cirugía, ¿no? Y ahora el síndrome del compás artomesentérico, pues se denomina así a aquella obstrucción de la tercera porción del duodeno. Y esto va a ser secundaria a su compresión entre la aorta y la arteria mesentérica superior. Va a haber una disminución del ángulo entre la arteria mesentérica superior y la aorta, y pues va a consistir inicialmente en el mejorar el vaciamiento duodenal postprandial, ¿no? Este síndrome se va a presentar como con dolor abdominal, ruidos hidroaéreos aumentados y vómitos biliosos. Pues eso es todo, doctor. Gracias.